Bienvenidos todos a la bodega San Ginés, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de honor de la Academia, ilustrísimos señores académicos, querida Paola, amigos todos. Yo voy a ser muy breve, simplemente me toca darle la bienvenida al Consejo Regulador, a la bodega San Ginés, a un lugar que está siempre abierto a este tipo de actos culturales y que se enorgullece especialmente de esta colaboración muy afortunada, al menos en lo que a nosotros respecta, con la Academia de Ciencias, Artes y Letras San Dionisio de Jerez, a la que tengo que agradecer especialmente el ciclo que año tras año dedica a nuestros vinos y que, este año nuevamente cerramos, yo creo, con una conferenciante del máximo nivel. Como digo, simplemente darles la bienvenida y, por supuesto, manifestar mi agradecimiento a que esta casa pueda ejercer hoy de sede de la Academia. Le paso la palabra al excelentísimo señor presidente. Señor presidente del Consejo Regulador del Jerez Serret Cherry y presidente de honor de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimo señor secretario general de honor, decía excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades de nuestra ciudad, representantes del campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, director general de emergencia de la Junta de Andalucía, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, Covijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente del Consejo Regulador del Jerez Serret Cherry, querido César, por cedernos este magnífico salón de actos, verdadero templo al vino de Jerez, y presidido por San Ginés de la Jara, patrón de los viticultores del Marco y al que, como abogado de las labores del campo, también se le reza con devoción en pueblos de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Con la conferencia programada para el día de hoy clausuramos el ciclo de conferencias El vino de Jerez, ciclo que desde hace muchos años abordamos a fin de difundir desde un punto de vista amplio todo lo relacionado con una industria y un producto que nos identifica como ciudad, Jerez, y a los jerezanos desde un punto de vista histórico, cultural y enológico, y al tiempo inauguramos de manera expresa nuestro convenio de colaboración reciente firmado y con el que reflejábamos de manera rotunda nuestra intención de poner a la Academia en el centro de referencia de la vida cultural de la ciudad, haciendo copartícipes de esta ilusión a las instituciones, universidades, asociaciones y empresas más significativas de nuestro entorno. Para desarrollar la conferencia de clausura contamos con la participación de doña Paola Medina Sheldon, enóloga y miembro del Consejo de Administración de Bodegas Williams & Humbert, bodega benefactora de esta Real Academia. La preceptiva presentación de la misma estará a cargo de la académica de número, ilustrísima señora doña Fátima Ruiz de la Saleta. Tiene la palabra. Excelentísimos señores presidente de honor de la Academia San Dionisio, nuestro anfitrión, señor presidente del Consejo Regulador del Jerez y la Manzanilla, director general, amigos todos. Paola Medina Sheldon es toda la gama completa de los vinos de Jerez. La presentación de una conferenciante de notables referencias
por encargo de la Junta Rectora de la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez y en la bodega de San Ginés del Palacio del Vino, que consideré mi tercera casa durante mis 20 años de dedicación al sector Jerez y Brandy, por motivo de formar parte entre los años 65 y 85 de la Junta Oficial de la Fiesta de la Vendimia Cherry, es para mí un honor. Y por añadidura, profesionalmente, empecé en las mismas bodegas y al mismo tiempo que los jóvenes padres y tíos de nuestra enóloga de hoy. Y sobre todo porque Paloma Medina Sheldon, como he dicho, es ella toda la gama completa de los vinos de Jerez. Sí, Paola fue manzanilla, lo fue de niña desde muy pequeña. A su señor padre, Nicolás Medina Cachero, uno de los más notables gerentes de las bodegas de Jerez, máximo responsable ante el Consejo de Administración primero de la empresa, después de la cooperativa, más tarde de su propia bodega. Le conocí y le traté en la bodega Marqués de Misa hace 50 años, una de las más completas bodegas de Jerez en cuanto a una misma linde, que formaba parte de las de Mérito y Misa y que hoy corresponde más o menos a Harvey y a Lustau, para los que gustan de recordar cosas antiguas. Mas Paola fue manzanilla, fue ribereña y salada por primera vez en San Lucas de Barrameda, donde están sus recuerdos de la infancia, entre botas sobre bajetes de piedra oscilonera y no sobre botas sobre palos de escaleras de pino de Flandes, que esto vendrían después. Que fue finura, fructicidad y salinidad de la manzanilla, lo que inconscientemente respiraba y asimilaba Paola por su pequeña nariz, que estaba llamada a catar muchos de los mejores vinos de Jerez. Que yo les leyera ahora los numerosos títulos académicos de Paola Medina, de sus másteres recibidos y conferencias impartidas sobre química y enología, lo iban a olvidar. Si me dejan 7 minutos más, conocerán un poco de la vida profesional de Paola y su conferencia será la que le muestre su excelencia a continuación. Que Paola fue fino, lo sabe el Puerto y Jerez, mas ella no se conformaba con asombrarse después de 2010 al incorporarse al sector Jerez y Brandy, al catar la primera copa de fino procedente de la vieja solera de Los Ángeles, de la bodega de exportación, una de las que como PIC se conservan intacta en la calle Lechuga y Asta, en Jerez, cuando llegó procedente de una experiencia de 4 años en vinos de España, concretamente de Ciudad Real y de la bodega 14 Viñas. Y otras tantas, 14 viñas propias de su familia, se encontró entonces en el marco. No exagero, porque William fue y es una de las bodegas mejor dotadas de viñedos, con Almocadén, Carrascal, El Toro, Las Conchas, La Zarzuela, El Duque, etc. Las primeras estaban en su plenitud productora cuando las recibió Paloma, la segunda mitad de su ciclo vital, y Paola recibió sus mostos en la magnífica planta de vinificación de la Carretera Nacional 4, procedente de otra tan importante planta de multiplicación en Las Tablas, donde había y hay, supongo, 32 prensas horizontales. Allí, en la planta de la Nacional 4, Paola seleccionaba sus mostos con deleite y no solo se fijó en clasificarlas sobre tablas para fino u oloroso, sino que se inspiró en la colección de añadas establecidas en Don Guido allá por 1920, cuidada por Don Beltrán desde 1948 hasta 1983, años en que quedaron a continuación al vivo y salvaguarda de Alfonso Roldán Piñero en la segunda mitad de los años 80, sino que Medina Sheldon, química por la Universidad de Granada, enóloga por la
Sorbona de Cádiz y máster en Madrid en destreza y técnicas y afán renovador, como escribió de ella la prestigiosa revista Decanter al elegirla entre las 6 enólogas más destacadas del vino español. Ideó Paola llevar a cabo con éxito un fino de añada, relevándole de su proceso tradicional de soleras y criaderas y manteniendo su flor hasta el momento de su extinción natural en su crianza estática, cuando lo hace embotellar con éxito. Antes de que ese espectacular fino en rama se ocupó de supervisar la gama del nombre Don Zoilo, que sigue en plena actualidad publicitaria y comercial. Y permíteme hacer una aseveración a este punto para los emprendedores, si los hay entre el auditorio. Una marca de Jerez de calidad y prestigio con medios económicos se tarda en hacerse 12 años. Eso se tardó en hacer la gama que de 50 años después persiste de Don Zoilo Sherry, y que tuvo el gusto de participar en su comercialización entre los años 72 y 85, y que tú misma mejoras y conservas hoy. Como lo haces con ese palo cortado, doble cortado, y esa canasta nonina, prestigio profesional y oportunidad de accionista entre las principales, es lo que hace de Paloma una consejera y directiva casi imprescindible en su grupo bodeguero familiar, para que sigas haciendo honor a tus ancestros Medina Cachero, que en tanto destacaron en el sector Jerez, como tú haces y harás ahora con tu lección magistral. Muchas gracias. Gracias, ilustrísima académica, por tan brillante y cariñosa presentación. A continuación, me complace invitar a nuestra conferenciante a iniciar su exposición, que ha titulado El vino de Jerez, la tradición de lo nuevo. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Querida Fátima, muchas gracias por tus amables palabras y por tu presentación. Presidente del Consejo Regulador, presidente de la Academia y estimados amigos. Me vais a permitir, como soy muy apasionada de los vinos y del Jerez, que os lea unas palabras y así no me ando por las ramas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Academia de San Dionisio por invitarme a participar en este ciclo sobre el vino de Jerez, y mi felicitación también por su 75 aniversario. Igualmente, felicitarles por la iniciativa dedicada al vino de Jerez dentro de su amplio y variado programa de actividades. Gracias también al Consejo Regulador por acogernos aquí en la bodega de San Ginés. Y por supuesto, gracias a todos los que me acompañáis en la tarde de hoy. La tradición de lo nuevo es un título que quizás pueda resultar contradictorio, pero, y en lo que se refiere al vino de Jerez, he querido partir de una idea que siempre me ha parecido interesante y que además casa a la perfección con la filosofía de la bodega a la que pertenezco, Williams & Humbert. Y se resume en aunar la tradición con la innovación. Dos conceptos que, en mi opinión, no solo no son excluyentes, sino que tienen una relación mutua de necesidad. Mi intención a lo largo de esta conferencia es hablarles de todos los proyectos que en general se están poniendo en marcha en el marco de Jerez y que están despertando cada vez mayor interés. Pero no me pareció en ningún caso acertado titular esta ponencia como nuevas elaboraciones o nuevos proyectos en el marco de Jerez. El innovar
desde el más profundo respeto por el legado y la herencia recibida, es un pilar básico en la cultura y la forma de hacer de Williams. Y yo, como enóloga de bodega, al igual que otros enólogos del marco, no estamos haciendo más que recuperar lo mejor de nuestra historia y comenzando a hacer visible lo que desde hace años veníamos haciendo en silencio. Toda innovación parte siempre de algo, no se innova de la nada. Esto me lleva inevitablemente al sistema de criaderas y soleras, a la crianza biológica, al llamado cabeceo o blending. Innovaciones todas que surgen a raíz de los cambios de los gustos del mercado británico y que condujeron a significativas transformaciones en la elaboración del vino de Jerez. Desde mediados del siglo XVIII en adelante, el sistema de criaderas y soleras fue desarrollándose y definiéndose. Era necesario un Jerez fortificado para hacerlo más recio y que resistiera mejor a lo largo del viaje por el mar. Este sistema de crianza propicia la homogeneidad y permite pasar de una comercialización estacional a su exportación a lo largo de todo el año. Los vinos de añada, que ya entonces se elaboraban en el marco, comenzaron a ser sustituidos por estos vinos de solera en un paulatino proceso. Igualmente, estos vinos de exportación continuaban entonces siendo mezclas o, como decimos en el marco, cabeceos de vinos secos entre sí o con vino dulce de diferentes edades. La enorme variedad ofrecida al mercado se amplía cada vez más. Me permito citar a Maldonado Rosso, en el que dice en su obra las críticas de las casas exportadoras a sus agentes en el Reino Unido. Cómo recoge en una correspondencia de Sandeman de 1827, en la que decía: nunca podremos explicar si las diferencias de paladar y la preferencia que dan a un vino o a otro están bien fundadas o bien son fantasías. Es el cuarto de muestras en el que el enólogo debe afrontar los pedidos más singulares y a lo que nos enfrentamos pues muy a menudo. Jerez se convierte ya en el siglo XVIII en el centro del cabeceo de la vinatería andaluza, actividad en la que nuestra zona ha realizado importantes contribuciones. Además, se produce en el siglo XIX un cambio de gusto hacia los vinos de crianza biológica. Esta evolución y este crecimiento de la crianza biológica tiene principalmente dos aportaciones. Principalmente, pues, a la parte del conocimiento científico, que se centra en torno al velo de flor, y al mismo tiempo este desarrollo implica la conformación de la actividad como agroindustria vinatera moderna. En la conferencia impartida por Luis García en 2014 dentro del ciclo de conferencias de bodegas Williams & Humbert, este afirma: crianza biológica bajo velo de flor y sistema de criaderas y soleras son dos aportaciones absolutamente monumentales de Jerez a la enología mundial. Nos hemos acostumbrado a convivir con ellas como si fuesen cosas ordinarias, pero son en verdad extraordinarias. A veces me pregunto,
¿Cuánta sería la fama y cuánto se hablaría de ellas si en lugar de haberse originado en este rincón del mundo, su aparición se hubiese producido en un país como por ejemplo Francia? No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Lo que hoy es una tradición en el marco de Jerez es el resultado de una innovación realizada en el pasado. Una innovación que tiene un claro punto de partida, en este caso la prohibición de los vinos franceses en el mercado británico crea una oportunidad para otros vinos como el Jerez. Y la necesidad de abastecer esta demanda conlleva a nuevos procesos de elaboración. No es mi pretensión en ningún momento, ni es el objetivo de esta conferencia, centrarme en aspectos históricos del vino de Jerez. Pero sí hay algo que me gustaría señalar. Cuando una innovación es exitosa y aceptada, alcanza su madurez al convertirse en una tradición. Igualmente, toda tradición fértil provocará innovaciones en el futuro. Y es ese horizonte en el que voy a poner la mirada, en el futuro. Partiendo claro está, de aquellas líneas de trabajo que se están poniendo en marcha y que espero y confío que tengan la repercusión y trascendencia que merece un vino como el Jerez. Por ello, a continuación, quisiera poner el foco en lo que es mi área de trabajo, la elaboración de vinos, centrándome principalmente en los vinos de añada, en los vinos de pago, los vinos de pasto, y os daré unas breves pinceladas acerca de los vinos ecológicos. Lógicamente me permitirán que de todos ellos les hable partiendo de mi experiencia como enóloga en bodegas Williams & Humbert y cómo afrontamos todos estos retos desde nuestra bodega. Respecto a los vinos de añada son el germen de lo que hoy entendemos por vinos de Jerez elaborados a través del sistema de criaderas y soleras. Antes de entrar a explicar el trabajo que desde nuestras bodegas estamos haciendo con los jereces de añada, me gustaría señalar algunos puntos que recoge la publicación Las añadas en el marco de Jerez de Willy Pérez y de Ramiro Ibáñez. En este estudio mencionan que durante todas las épocas previas a los gremios de cosechería, la inmensa producción eran vinos de añada. El sistema dinámico solo representaba un 7% de los 3.000 años de la viticultura gaditana. El progresivo aumento del consumo de los vinos de Jerez exigía un almacenamiento cada vez mayor y multitud de mezclas de añadas. Por lo tanto, las añadas se convierten en los sobretablas para los jereces en crianza dinámica. Así nace, a finales del siglo XVIII, el sistema de criaderas y soleras. Es también en estas botas de añada cuando comienzan las clasificaciones por símbolos, como palmas y palos cortados, y que se realizan en función de la concentración y de la elegancia de la añada. ¿Qué estamos haciendo en Williams & Humbert respecto a estos jereces de añada? Unos vinos que, como se ha visto, están en la génesis de los jereces de hoy. Williams & Humbert cuenta con una colección que data de 1920
y da comienzo cuando Guido Williams apartó una parte del mosto del año con motivo del nacimiento de un miembro de la familia. Estas añadas eran elaboradas pues con uva procedente de la viña El Álamo, en el pago de Añina. Me gustaría destacar algunos aspectos de esta viña que data de 1914 y según documentos en posesión de Williams & Humbert, gracias a Enrique Montero, que está aquí con nosotros, hemos podido tener presente y ver ciertos aspectos que revelan la importancia y el cuidado que se le daba al viñedo. Mencionar, por otro lado, que las viñas históricas de Williams han estado siempre situadas en los pagos de Añina, con esta viña del Álamo, en el pago de Balbaína con las viñas El Toro y Bizarrón y en el pago de Carrascal con la viña de Almocadén, según los planos que hemos estado revisando. Entre ellas era la viña El Álamo la que estaba considerada de mayor calidad, de la que se obtenían unos mostos muy finos que procedían de estas tierras finas y frescas. Fue de las últimas viñas de marco real que se arrancaron. De hecho, la poda que tenía o el sistema que tenía era de moflete y fue de las viñas que seguían produciendo y la calidad de los mostos era excelente y se decidió arrancar pues de las últimas, pues porque el objetivo era que se agotara ya la viña, pero los mostos seguían respondiendo a la excelente calidad que daba pues las cepas, ¿no? del Álamo. Tal y como recoge el ensayo sobre las variedades de la vid común de Rojas Clemente de 1879, se trata de un suelo albariza de tipo Tosca, Lentejuela y Barajuela, según los datos que tenemos de cómo se labraban, en la viña. Son muy frescos, fríos, tardíos, absorbentes, porosos y esponjosos. Atraen la humedad y la retienen hasta en lo más ardiente del verano. Palabras muy acertadas con la situación que tenemos actualmente. La listán común previa a las clonaciones era la variedad de esta viña del Álamo, plantada en marco real. En este caso el marco real en el que vimos en el plano era de 1,57 por 1,57. Y gracias a este marco, hasta 1975 todo el trabajo se realizaba de forma manual, con mulos y con semovientes. Un laboreo tradicional con un cuidado muy especial a la cepa y muchas horas de dedicación a la poda. Una viña tratada con cobre y azufre, que son prácticas que actualmente son las que utilizamos en el cultivo ecológico. Se quitaban las hierbas de forma manual y también se abonaba con abono orgánico que procedía de las propias caballerizas. Sin lugar a dudas, tratadas con las técnicas de viticultura, como ya he citado anteriormente, de viticultura ecológica que actualmente pues ponemos en práctica. He querido hacer un paréntesis acerca de esta viña de Williams para reflejar el valor de la tierra de la que proceden los vinos de Jerez, así como las técnicas y el extremo cuidado que desde comienzos de 1900 se le daba al viñedo. Y también porque son de estas excelentes viñas de donde proceden las añadas históricas de Williams & Humbert, que como decía se remontan a 1920.
Desde entonces, la bodega ha mantenido esta tradición hasta nuestros días, destinando parte del mosto del año a esta colección, considerada la más antigua y completa del marco. Curiosamente, la viña del Álamo, según los planos que hemos estado revisando, se plantaron en 1914 y se continuó la plantación hasta 1917, y es de 1920 pues la primera cosecha o la primera añada, ¿no? Single cask. La antigüedad de las añadas y la calidad han sido recogidas en numerosas referencias y bibliografías, como en el apartado especial que le dedica Julian Jeff a su afamada obra Sherry, o el exhaustivo trabajo realizado por la Universidad de Cádiz acerca de las añadas de Williams and Humber. Un estudio dirigido por quien fue director del Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas, nuestro querido y admirado Carmelo García Barroso. Unos vinos gloriosos. Así definió a las añadas de Williams and Humber el director de Christie's en Londres, Thomas Hudson, cuando fueron subastadas en esta casa prestigiosa. Hoy día la bodega cuenta con una importante colección de añadas single cask, aquellas de las que solo disponemos una única bota. Pero en el año 2001 es cuando en Williams se decide comenzar con un nuevo proyecto. En lugar de una bota, decide reservar entre 20 y 40 de cada vendimia, y además decide dar un paso más, comenzando a experimentar pues, con la crianza de añadas bajo velo de flor, lo que da lugar al lanzamiento del primer fino, que fue en el año 2000, que corresponde a la vendimia 2006, que lo realizamos en el año 2012, esa saca, el oloroso 2001, el amontillado 2003 y más añadas posteriores. Este proyecto finalmente ha supuesto un lanzamiento al mercado hasta el día de hoy de 14 añadas. De estas 14 añadas tenemos diferentes sacas y también diferentes tipologías, diferentes clasificaciones, teniendo tanto pues de crianza biológica como de crianza oxidativa. De cada una de ellas se ha venido realizando una media de entre 1 o 2 sacas al año, y son añadas de una producción limitada, aproximadamente pues de 500 botellas cada saca, y las comercializamos en un formato reducido de 50 centilitros, por el mimo y el cuidado, principalmente. Además, para continuar la tradición, Williams and Humber continúa reservando una bota de cada una de las añadas, que se van añadiendo a la colección single cask de la bodega, como ya he mencionado anteriormente. Como comentaba al principio, estas añadas son el germen de los vinos de Jerez. Si bien es cierto que en aquellos comienzos no contaban con el valor añadido del envejecimiento. El objetivo del trabajo que venimos haciendo en Williams es precisamente darles ese valor añadido de envejecimiento y sobre todo dotar de sentido a esta colección que se remonta desde 1920 hasta nuestros días. Una colección que nos permite tener una radiografía del marco a lo largo del tiempo, al ser estos vinos un fiel reflejo de la vendimia del año y sus particulares
condiciones climatológicas, así como de la peculiar evolución de cada uno de ellos durante su crianza estática. Además, como singularidad, la colección incluye también jereces estáticos elaborados de forma ecológica, vinos de Jerez de Pago y también de Pasto. Nos apasiona. Respecto a los vinos de Pago, dentro de estos puntos en los que nos hemos centrado en la bodega, el vino de Pago, que es aquel que procede de una zona pues muy determinada, de terruño, con unas características de suelo, clima y variedades muy específicas y que hacen que estos vinos sean únicos y diferenciados, nosotros en el año 2017 decidimos comenzar a vinificar por separado la uva procedente de los Pagos de Añina y de Carrascal, lo que nos ha permitido conocer con mayor profundidad las características y tipicidad de cada uno de ellos, determinadas por su situación geográfica. Principalmente el Pago de Carrascal está más en el interior, al noroeste, y el Pago de Añina está pues más al oeste y con más proximidad al Océano Atlántico. Cada uno de estos pagos cuentan con unas especificidades propias. Concretamente, el Pago de Carrascal, donde tenemos ubicada la viña de Dos Mercedes, el viñedo está implantado en terrenos ondulados con unas pendientes que tienen una media del 7% y el suelo es de albariza. Concretamente en Dos Mercedes, cuando hicimos una visita en la que recibimos a Yves Herodí, y lo que él es un apasionado él es edafólogo y quería pues caracterizar pues los vinos, ¿no? Los suelos, y hicimos unas calicatas en la viña y vimos que teníamos mucha barajuela en la viña de Dos Mercedes. Y nos llamó muchísimo la atención porque es que estaba perfectamente sedimentada, ¿no? Y con una limpieza y una sedimentación muy característica. Concretamente, en la viña de Dos Mercedes, la edad media del viñedo es de unos 15 años. Pero tenemos plantaciones que datan que son de 1964 y se han ido realizando plantaciones y reposiciones hasta el año 2016. La superficie total de esta viña son de unas 100 hectáreas y la variedad aquí principal es la Palomino Fino, que en este caso sí procede de selección de clones del Rancho de la Merced, unas 95 hectáreas, y de Pedro Jiménez 5 hectáreas. Y el resultado de la vinificación de esta uva, de este Pago, es el fino del Pago de Carrascal de la añada de 2017. También tenemos del año 2017 los vinos en crianza oxidativa, pero todavía no hemos comercializado nada. Esperemos que los vinos caminen para que podamos hacer las siguientes selecciones. Respecto al Pago de Añina, donde está ubicada la viña de las Conchas, el viñedo está implantado en terrenos también ondulados, con unas pendientes medias algo menor, son del 6%, y el suelo es de albariza. Aquí también encontramos, pues era más lentejuelas y también algo de barajuela. La edad media de estos viñedos
es un poquito, bueno, más joven, tiene una edad media de 15 años y las plantaciones son desde el año 1998 hasta el año 2012. La superficie total de esta viña es de 135 hectáreas y las variedades pues son Palomino Fino, que procede de selecciones clonales del rancho, Moscatel y Pedro Jiménez. El resultado de la vinificación de esta viña pues dio lugar al fino del Pago de Añina de 2017. Y curiosamente pues cada vino ha presentado la tipicidad de las parcelas, pues notando pues esa caracterización del terruño. En la crianza oxidativa pues son vinos que también están presentando y trasladando ese carácter, pero necesitan pues aún más tiempo, aunque augura creo que un gran futuro. Me parece muy importante y porque lo hemos descubierto, porque no sabíamos el potencial que tenía, era el Pago de Burujena, es el Pago de Burujena. Este pago pertenece al municipio de Jerez y es limítrofe con el municipio de Trebujena. De este pago hemos elaborado un fino y un oloroso ecológico que proceden de la vendimia 2015. El fino de la vendimia del 2015 lo empezamos a comercializar en torno al 2018, mucho más joven que otros finos de nuestra colección de añadas. Y el oloroso ecológico lo hemos seleccionado el año pasado y lo comercializamos pues en septiembre. También ha sido pues una sorpresa muy grata pues cómo ha ido evolucionando el vino. Respecto a estos vinos de pago, quiero recoger pues una reflexión que hizo nuestro consejero delegado y director general de Williams, Jesús Medina, que hizo precisamente en este foro, en su conferencia con motivo de su ingreso en la Academia, y lo cito textualmente: pienso que no tiene sentido que hoy día casi el 100% de la zona de producción sea Jerez Superior. Durante muchas décadas la relación fue de 60-40 y estaba basada en criterios técnicos de clasificación de suelo. El Jerez Superior estaba integrado por pagos de tierras albarizas que por la constitución físico-química de su suelo, situación y características climatológicas eran idóneos para la elaboración de los vinos de calidad superior. En mi opinión, habría que revisar esto. Se podría autorizar a poner en las etiquetas Jerez Superior aquellos vinos elaborados con mostos procedentes de pagos de Jerez Superior. Esto permitiría pedir un precio más alto por esos vinos y se conseguiría además revalorizar la uva procedente de esos pagos. Es para reflexionar únicamente. Desde hace 4 campañas, nuestras bodegas tomaron la decisión de pagar más por el precio de la uva, valorando tanto el pago de procedencia de la misma, como otra serie de parámetros cualitativos de la uva, que van más allá del grado. Pues también tendrá en cuenta aspectos sanitarios, la cercanía al lagar, la recogida a mano y el despalillado.
Una práctica, por cierto, la de pagar la uva en función de la calidad, de la procedencia del pago, que ya se ponía en práctica en siglos pasados. Hemos apostado pues por esta línea de trabajo pues para impulsar de alguna manera desde la bodega pues el valor de la viña y también el valor de la uva. Porque en algún momento tenemos que empezar pues con ese cambio, aunque sean pasos pequeños, pero son pasos. Otro tipo de vino que es muy importante pues para nosotros son los vinos de pasto. Podríamos definir estos vinos de pasto como vino blanco elaborado con uvas autóctonas que puede tener algo de crianza biológica o de oxidativa, fermentado en tanques o en bota, pero en cualquier caso es un vino que evoca a nuestra tierra, albariza, que remiten el carácter calcáreo de nuestra zona. Son vinos tranquilos de mesa en los que están presentes el origen, la tierra y las prácticas de la elaboración propias del marco. En el caso de nuestras bodegas, esta línea de trabajo nos ha llevado a la elaboración de dos vinos, como Finolis de la añada 2016 y el vino Pedro Ximénez de la añada 2018. Estos fueron dos proyectos que para nosotros han sido pues muy interesantes a nivel interno. Fueron proyectos impulsados también por parte de la dirección de la empresa, por la inquietud que tenemos, y quisimos pues conocer el potencial también que teníamos pues para elaborar un vino tranquilo, pero pues saber aprovechar todos los recursos y los conocimientos que tenemos de la elaboración tradicional pues de aquí. En el caso pues de Finolis del año 2016 pues procede de uva palomino, concretamente procede de la parcela más antigua de Dos Mercedes, de la que se plantó en 1964 que he comentado antes. Ahí hemos trabajado con diferentes técnicas, hemos trabajado la sobremaduración en la propia cepa. Hemos trabajado también el asoleo, que es una práctica tradicional que se hacía antes, pues para obtener pues mayor graduación alcohólica de forma natural. Hemos trabajado con prensas verticales. Aquí estamos acostumbrados a trabajar con prensas continuas. Hemos fermentado en bota y hemos tenido pues una crianza biológica espontánea. El resultado pues al no estar fortificado es un vino tranquilo y con unas características y un perfil pues que le hace que sean pues muy frescos, muy florales, con mucha estructura y con mucha mineralidad. En el caso del Pedro Ximénez era todo un reto. Nosotros, como he comentado antes, en la parcela de Carrascal, en Dos Mercedes, también teníamos plantado Pedro Ximénez. Y bueno, queríamos conocer primero el potencial que daba esa uva, pues vinificándola pues como un vino tranquilo. En este caso queríamos conocer el potencial, la graduación máxima pues que nos daba. Nos dio pues una graduación máxima a 14,7 y vimos que estábamos muy hermanados con Montilla. Nos pusimos muy contentos porque habíamos conseguido un grado probable, unas condiciones y una maduración pues muy idónea para poder continuar con, en este caso no hicimos asoleo, pero lo que queríamos hacer era fermentar ese vino, bueno, primero prensarlo también en una prensa vertical, realizar una fermentación en botas
y posteriormente que ese vino, que era nuestro primer vino tranquilo de Pedro Ximénez, pues que comenzara de forma espontánea pues una crianza biológica. Este vino lo embotellamos el año pasado y afortunadamente tenemos que volver a hacer otra saca ahora. Ha tenido una aceptación, la evolución del vino ha sido pues muy positiva y presenta esa tipología de aromas que nos ha sorprendido mucho porque es una Pedro Ximénez plantada en Albariza y que aportando pues también ese perfil pues muy fino, floral, con estructura, con muchísima elegancia, al no tener el asoleo y con mucha mineralidad. O sea que los proyectos yo creo que están teniendo un camino y una aceptación muy positiva, siempre también desde el respeto a nuestra historia. Coincido plenamente con la reflexión del presidente del Consejo Regulador cuando afirma de forma gráfica que estos vinos son más de Jerez que la Paquera. E igualmente coincido con todo lo que expuso en su conferencia dentro de este ciclo, en el que decía que tenemos que encontrar la manera de regular estos vinos y que puedan indicar su procedencia, porque no cabe duda que comparten todos los rasgos identitarios de los vinos de Jerez, en el que se muestra el suelo, las variedades y las técnicas de vinificación propias del marco. En relación también a este suelo, a las variedades, a la vinificación y a nuestra zona, queremos hacer una especial mención al cuidado y al respeto de la viña. En este sentido, hemos hecho una apuesta importante sobre la reconversión del viñedo del cultivo tradicional al cultivo ecológico. Actualmente tenemos ya unas 40 hectáreas dedicadas al cultivo ecológico. Y comenzamos con este proyecto hace ya 5 años. Tenemos en cultivo ecológico la variedad Palomino y también tenemos pues la variedad Pedro Ximénez. Actualmente pues también pues dedicamos la molturación pues a la molturación de la Palomino ecológico, pero ya procedente también de nuestras parcelas. Y respecto al Pedro Ximénez, hemos tenido pues un ensayo y un proyecto de colaboración, porque pertenecemos al grupo operativo, en el que tenemos un proyecto con el Pedro Ximénez para hacer un estudio comparativo del Pedro Ximénez que ha sido pacificado y consiste en comparar una elaboración de ese Pedro Ximénez en cultivo tradicional, el convencional y en ecológico. Y afortunadamente estamos respondiendo también pues a las tendencias del mercado, pues porque la aceptación ha sido pues muy positiva, pues tanto pues para el fino ecológico procedente del 2015, pues también pues como para el oloroso de esta misma vendimia del 2015. Después de haber hecho un repaso por los diferentes proyectos que están despertando interés y creando también valor en el marco,
Me gustaría finalizar compartiendo unas conclusiones. En las crisis más importantes que ha vivido el vino de Jerez, la causa principal ha sido principalmente la de primar el volumen por encima de la calidad. Eso pasó en 1850 y también en 1980. No he pretendido en ningún momento hacer un análisis histórico o económico del marco de Jerez, ya que hay personas más idóneas para ello. Y además que mi campo es la elaboración de los vinos, como estáis comprobando. Y en ese sentido sí que puedo afirmar que hemos demostrado sobradamente que tenemos un vino único y singular y que sabemos y podemos hacer bien las cosas. Tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el vino de Jerez llegó a contar con unos precios superiores al vino riojano, ya que han hecho mención antes, o incluso a los burdeos de segmento medio. Además, el Jerez ha sido el vino más imitado y falsificado en la historia del vino. Todo esto es una clara señal de su valor, aunque sea para mal. Como enóloga del marco de Jerez, me plantean a menudo la disyuntiva de elegir: ¿son mejores los vinos de añada o los vinos de criaderas y soleras? ¿Qué técnicas de vinificación representan mejor al marco? Sinceramente, a mi entender, estos son debates estériles. En el caso, por ejemplo, de los vinos estáticos o dinámicos, en mi opinión, no es necesario elegir. Y quiero compartir la reflexión de Álvaro Girón, cuando afirma que es un error decir que la solera en sí misma destruye toda noción del terruño y que la solera de un vino puede y debe ser entendida como la condensación en forma de vino de una larga historia de viña, bodega y las decisiones que han tomado los hombres a lo largo del tiempo interpretando la albariza y el albero. Es decir, un patrimonio histórico tan importante como la Catedral de Jerez, con el añadido que supone tener en tu copa la complejidad que ofrece la mezcla de, por ejemplo, 50 cosechas. Lo que aportan las añadas es la representación de la variación en el tiempo. Así que ambas añadas y soleras ofrecen información complementaria sobre nuestros pagos. Ambos sistemas, estático y dinámico, conviven en armonía, mostrando la complejidad, versatilidad y riqueza de los vinos de Jerez. Tenemos interesantes desafíos por delante. Como comentaba anteriormente, sería importante integrar parámetros cualitativos para nuestros pagos y nuestras variedades. De esta forma, lograríamos que los vinos se incluyan en esta categoría y que puedan posicionarse en segmentos de vinos de gran calidad. Y además, también tenemos el mencionado reto de amparar nuestros vinos de pasto. Pero todos estos retos deben afrontarse
bajo el único baremo posible, que es la calidad. Esta es la única vara de medir y donde debemos poner el foco. Esta calidad comienza desde el origen, nuestros pagos, nuestras variedades, y continúa también en la bodega, a la que hay que prestarle igualmente atención e importancia, pues son muchas las decisiones que se toman en ella y que afectarán a la calidad de nuestros vinos. Afirma Álvaro Girón que la historia no es preceptiva. El peso de la historia no implica que necesariamente debamos retornar al pasado, ni tampoco abona la idea de un progreso inevitable en el que determinadas acciones queden como una reliquia venerable, un anacronismo superado. Es decir, que hay que tener presente lo mejor de nuestra historia, pero que tampoco nos paralice para poder seguir avanzando. Por esto, y en mi opinión, el objetivo es elaborar vinos que sean un reflejo de lo mejor de nuestra historia. Trabajar respetando la herencia recibida y obtener vinos que representen lo mejor de nuestra tierra, de nuestra viña y de nuestra historia, que sean la expresión y el fiel testimonio del marco de Jerez y su especial idiosincrasia. Nuestros vinos están presentes en las mejores cartas de los más reputados restaurantes. Son vinos que, gracias a su versatilidad, tienen cada vez mayor peso en la gastronomía, alcanzan elevadas puntuaciones en las guías más prestigiosas y son elegidos por los más notorios y respetados prescriptores como uno de los vinos más singulares y únicos en el mundo. El vino de Jerez y toda la cultura que lo acompaña goza de una popularidad que cada vez crece más, y esto nos ayuda en estos momentos. Y para terminar, me gustaría destacar la importantísima labor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen en esta tarea de promoción de los vinos de Jerez, con eventos y acciones de un alcance internacional, sin precedentes. Tarea nada fácil, precisamente debido a la complejidad de nuestros vinos, que son al mismo tiempo su riqueza y que nos lleva a redoblar esfuerzos a la hora de su divulgación. Creo sinceramente que estamos en la rampa de salida para un momento de cambio, y lo hacemos también desde una posición privilegiada, en la que se hace necesaria la unión de todos los actores que estamos comprometidos y convencidos de la joya enológica que es el vino de Jerez, el cual merece todos nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias por toda la atención y espero haber transmitido toda la pasión y todo el trabajo que hacemos todas las bodegas aquí en el marco de Jerez. Muchas gracias, Paola, por tan brillante e interesante conferencia, ligada naturalmente a tu depurada formación académica y a la amplia experiencia en la gestión técnica en una de las principales
Bodegas de Jerez. Hemos escuchado en tu intervención los nuevos proyectos y elaboraciones que se están poniendo en marcha en el marco y que están despertando un creciente interés. Elaboraciones como las que se han aludido, vinos de añada, vinos de pago, vinos de pasto, pueden y deben convivir con los logros que han tenido lugar en nuestra zona a lo largo de la historia la actividad vitivinícola, como el sistema tradicional de criaderas y soleras o la crianza biológica. Me alegra que se coincida en esta valoración de futuro con la opinión expresada por el presidente del Consejo en su magnífico libro titulado El libro de los vinos de Jerez, opinión ratificada en su conferencia que inauguraba este ciclo temático el pasado día 25 de abril en nuestra academia. Muchas gracias de nuevo, Paola, por la claridad en tu exposición en un tema del que todo el mundo habla, pero que pocos dominan en profundidad, como es tu caso. Y muchas gracias igualmente a todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, al Consejo por habernos cedido amablemente este magnífico local, y les emplazo para el próximo lunes, día 22 del presente mes de mayo, para asistir a la primera conferencia del ciclo Economía y Sociedad, que bajo el título El papel de la empresa en el ámbito social pronunciará la presidenta de la Fundación COE y exministra del Gobierno de España, excelentísima señora doña Fátima Báñez García. El acto se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad, con la presentación de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.